Bueno, damos gracias a Dios por estar aquí a mitad de semana estudiando, como lo venimos haciendo. Estamos hablando acerca del liderazgo, basado en nuestros principios en el libro precioso de Nehemías, un gran líder, alguien que pudo reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén por completo, sin recursos, sin nada, un hombre que confiaba muchísimo en Dios. Y obviamente Dios lo ocupó y tenemos este libro hermoso de Nehemías y que realmente nos enseña, nos da muchos principios para cada uno de nosotros que estamos estudiando, obviamente el libro de Nehemías. Pero antes de meternos de lleno al libro de Nehemías, porque me imagino que usted ya tiene ahí marcado el libro de Nehemías, todos los miércoles lo estamos viendo, vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y desde ya saludamos a José Luis, a Pastor José Luis, está con nosotros, Pastor José Luis. Así que gracias por estar con nosotros. Alguien me dijo delante, oiga, pastor, hay un caballero igual a usted. ¿Es algo suyo? Y yo le dije, sí, es mi hermano. Me dijo, debe ser el mayor porque se ve bien viejo. Yo le dije, no, es mi gemelo, hermano, no meta las patas. Es mi gemelo, mi hermano que es pastor allá en Ovalle y está con nosotros ahí con su familia, el Rocío, los niños. Así que gracias por estar aquí. Y para la gente nueva de nuestra congregación, hermanos que son nuevos, que dicen, oye, ¿qué se parece? Ya, por si acaso. Levanta la mano, Pastor José Luis. Él es Pastor José Luis, él es mi hermano, por si acaso. Ya, hermano de sangre. Ya, unidos ahí, estando en la guatita juntos. Estuvimos juntos por 9 meses. No, pues menos, salimos. ¿A los cuántos salimos antes? A las 34 semanas salimos. Ya. Él salió primero, 8 minutos después salí yo. ¿Ya? Por eso él se cree el mayor. ¿Ya? Pero yo me formé primero y quedé atrás y él adelante. Dice Primera de Corintios capítulo 15, y lo invito a ustedes todos juntos a leer la palabra de nuestro Señor en esta tarde. Primera de Corintios 15, versículo 58. Todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Como dice el texto ahí, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, una condición que tenemos que tener, constantes y firmes, creciendo en la obra del Señor, y eso siempre hay que recordar, ¿la obra de quién es? No es del hombre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quise abrir con este texto, porque muchas veces en el liderazgo, y algunos aquí en esta tarde hay líderes, o si algún día tú puedes llegar a liderar algún área de nuestra iglesia, aunque muchos de ustedes lideran ya en sus hogares, en sus trabajos, pero vamos a hablar justamente que este texto al inicio nos da la empezada para justamente lo que estaba haciendo Nehemías. Hemos estado viendo que Nehemías, él hizo lo que hizo porque Dios le dio una visión. Y vimos la semana anterior que para hacer lo que Dios demanda, que diga, o para tener una visión, ese proyecto, lo que tú quieres hacer, o nosotros como iglesia, tiene que esa visión venir ¿de quién? De Dios, no del hombre. No son las visiones del hombre, son las visiones de Dios. Y esa es una de las cosas que mencionábamos la semana pasada, que muchas veces nosotros tomamos decisiones, nos apresuramos, o a veces me están presionando, ya, pues, pastor, ¿cuándo va a hacer algo? Pastor, ¿y qué no hace esto? Y a veces nos demoramos porque estamos esperando ¿qué cosa? La visión de Dios. Y es re fácil. Si yo tomara una decisión así rápida, fácil, posiblemente vamos a entrar en conflicto, en frustración y un montón de cosas porque a la final, ojo, y lo leíamos recién, porque la obra, ¿de quién era la obra? Decía Corintios. Y el Señor, cuando uno está haciendo algo en su obra y no es lo que Dios quiere para su obra, Dios, en este caso, le tengo temor a Dios, que Él se va a encargar. Por eso, como líderes o como futuros líderes, o si ya estás liderando, vamos a estar hablando en el día de hoy, basado en el libro de Nehemías, cómo Nehemías tuvo que enfrentar los que se oponían al proyecto de Nehemías. Todos, de una u otra manera, en nuestro liderazgo vamos a tener diferencias. Vamos muchas veces a no tener el apoyo. ¿No le ha pasado a usted en su casa cuando usted ha querido generar un proyecto y sus hijos no le acompañan?
¿No le ha pasado? Yo le estoy hablando algo tan sencillo, la casa. Y usted le dice a sus hijos, mañana nos vamos a levantar temprano y vamos a arreglar el jardín. ¿Y qué dicen los hijos? Ya, no, estoy de vacaciones. Oposición. ¿Sí o no? Y usted, a la final, como buena mamá, como buen papá, muchas veces se anima y dice, no importa, lo voy a hacer igual, porque es su proyecto, es su visión. Y usted se pone a arreglar el jardín y aparece ese hijo que estaba reclamando, que no lo quería decir, no va a funcionar. Le falta más tierra de hoja. O sea, no se suman, pero más encima critican. Y así vamos a encontrar en muchas áreas de nuestra vida que cuando vamos a enfrentar algún proyecto y cualquier cosa que nosotros queramos, vamos a, obviamente, a enfrentar oposición. ¿Qué hizo Nehemías? Porque vamos a copiarle a alguien que enfrentó esa situación y ¿qué hizo? ¿Ya? Así que cualquier situación, como decían en las películas, las novelas al final, que a veces cuando uno dice algo, a veces los pastores estamos diciendo algo y es algo que está en la Biblia, pero a veces está sucediendo y uno no sabe si decirlo, callarse, pero no. Estamos estudiando hace cuánto tiempo el libro de Nehemías. ¿Cuántas semanas van? 3 con esta, más una introducción. Así que vamos avanzando con el libro de Nehemías y vamos a ir a hablar acerca de esta situación que tuvo Nehemías en su vida y vamos al capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Porque una de las responsabilidades que debe incluir el líder, cuando hablamos de liderazgo, una de las responsabilidades de un líder es saber actuar ante el ataque. Porque muchas veces pensamos que el liderazgo es sumamente bonito. Y le digo algo, el liderazgo es sumamente bonito. Pero pensamos que es solo bonito. No, una de las cosas que tenemos que prepararnos es justamente cuando van a haber ataques, porque es parte del liderazgo. Toda persona que tiene un liderazgo va a sufrir, ¿qué cosa? Oposición. Eso es aquí y en la quebrada del Ají. No cambia. Toda cosa que usted quiera proyectar, por si acaso, tiene que haber oposición. Y cualquier persona que lidere va a tener oposición. Por más que a lo mejor tenga un 99%, va a haber uno siempre que no está de acuerdo con el proyecto. Así que vamos a estar hablando de esta responsabilidad que tuvo Nehemías de enfrentar, y Nehemías habla y se nos refiere en el capítulo 4 de la estrategia de la gente que quería echarle abajo los proyectos, el proyecto en especial que él estaba haciendo, y las tácticas, por si acaso, que podemos ver que han pasado 2000 años o 3000 años atrás, y le digo algo, siguen siendo las mismas, porque Satanás sigue siendo el mismo. Así que las tácticas son las mismas. Por eso podemos aplicar la palabra de Dios, no interesa cuando se haya escrito, es la misma. Y vemos en el capítulo 4, versículo 1, en esta tarde, y después de esto vamos a orar. Vamos al capítulo 4, del versículo del 1, vamos a estar leyendo hasta el 3. Dice así: cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro. ¿Qué hizo Sanbalat? Alguien de ahí del grupo se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere, ¿qué dice? Y si usted se da cuenta, lo que ellos están haciendo, estos personajes que están ahí mencionados, porque vemos que estaba Jerusalén y hay un montón de gente alrededor viviendo de Jerusalén, saqueaban a Jerusalén cuando querían, compartían con la gente,
pero siempre el pueblo judío lo miraban en menos. Nehemías se levanta, él se molesta porque se están reconstruyendo los muros y algo positivo para la ciudad, pero él está en contra de eso, se junta con otro personaje, con Tobías, y a la final todo lo que ven, en ningún momento ven nada bueno, todo es malo. E inclusive, ¿sabes qué? Todavía ni siquiera ven si va a funcionar y son hasta burlones. No sé, ¿cómo podríamos decirle? Sí, burla. Si viniera una zorra y pasara por el muro, se va a caer el muro. A ese nivel. Y vamos a estar hablando de eso, cómo Nehemías se enfrentó a esta situación y cómo los líderes en el día de hoy tienen que enfrentar situaciones cuando lamentablemente encontramos a veces oposición. Vamos a orar para bendecir este tiempo, la palabra de nuestro Señor. Padre, gracias Dios, te damos por este tiempo que nos da de poder estar aquí en tu casa. Mi Señor, te pedimos sabiduría, te pedimos que nos estés guiando en cada cosa que encontramos en tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, sabemos que ella actúa en nosotros, sabemos, mi Señor, que a través de ella somos transformados. Que tu Espíritu Santo nos muestre realmente todo lo que tú quieres para nosotros y ayúdanos, mi Señor, a tomar herramientas, a firmarnos para en cada área que lideremos, en nuestros trabajos, en el hogar, en cada lugar donde tú nos pongas muchas veces, Dios, y en especial en este lugar, en la casa de Dios. Bendice esta noche, bendice a mis hermanos, los que están también conectados en línea, que están también aprendiendo a la distancia en este momento. Bendice, Señor, a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A propósito, hoy día me escribía en la mañana una persona y me decía, ¿me puede dar la dirección de su iglesia? Porque yo los veo todos los domingos, los veo siempre y me gustaría ir y estar congregándome ahí donde están ustedes. Y yo le mando la dirección, le digo Pampa Baja, entre Cuatro Esquinas y Las Lomas. Y me dice, pero muy lejos. Y yo le digo, ¿pero de dónde es usted? De Nueva York. Primero déjeme decirle, me asombro de que alguien nos sigue todos los domingos de Nueva York. Y eso es maravilloso la tecnología, ¿cierto? Ya, es interesante lo que me decía esta hermana que está ahí pendiente, así que un saludo para nuestra hermana de Nueva York que nos sigue todos los fines de semana. Pero aquí vamos a encontrar, obviamente, en este primer principio, que primero ridiculizar es una de las tácticas que muchas veces vamos a encontrar en el liderazgo. Cuando hablamos de ridiculizar es minimizar, cuando hablamos de ridiculizar es tirar para abajo, es no desear lo bueno, es solamente ver lo negativo. Y estamos viendo lo que está sucediendo cuando vemos a Nehemías. Ya juntó un poco de gente y hay personas que están animadas, empezaron a levantar los muros, pero se levantaron algunos líderes a desanimar. Y no eran líderes internos, muchas veces eran líderes externos. Y vemos qué sucede con esto, porque cuando suceden estas cosas en el liderazgo, quiero mencionar 3 formas, ¿ya? Hay que entender que cuando hay conflictos, hay gente que reaccionan de diferentes formas, pero primero, mire y veamos lo que dice el versículo 1. Dice, cuando yo, Sanballat, lo que nosotros edificábamos el muro, ¿qué dice? Ojo, hay personas que porque tú estás liderando o vas a liderar o estás presentando un proyecto, lo primero que vas a generar en algunos es que algunos se enojen. Tienes que tenerlo claro. ¿Ya? Lo decía hace un momento. Tú tienes un proyecto, le dices a tu familia, vamos a salir, vamos a ir a la playa. Y uno dice, no, porque yo no quería ir, porque yo tenía con mi amigo un panorama, y se enoja. Es una reacción común cuando se presenta un liderazgo y quiere proponer algo. Y dice, y se enojó, ¿y qué dice? Y se enfureció en gran manera. Si tú te das cuenta, se enfureció. Y vemos justamente que cuando alguien se enfurece, cuando alguien se enoja, muchas veces se empieza a decir cosas que no son correctas. Porque mira lo que dice el versículo 2, y hablando delante de quién. Pregunta, ¿y por qué no delante de Nehemías? Otra razón para que tú entiendas, los que son líderes aquí, siempre, por lo regular,
va a buscar a otros para demostrar su enojo, pero no con el indicado. ¿Me doy a entender o no? Si él estaba molesto, ¿con quién debería haber hablado? ¿Pero con quién fue a hablar? ¿Me doy a entender o no? Y eso va a suceder cuando tú lideras, es lo mismo. Por eso, volviendo al ejemplo, en tu casa, tú quieres hacer un proyecto, uno se enoja, el otro va a ir donde el hermano y le va a decir, mi mamá quiere que vamos para allá, para acá, cuando yo te iba a invitar. Y empezamos a hacer otro. ¿Y por qué no vamos a hablar directamente con la mamá? Es muy común y Nehemías, por eso está aquí en la palabra de Dios, porque vemos justamente que dice, se enoja, y cuando se enoja, dice, hizo escarnio de los judíos y habló delante de ¿quién dice? De sus hermanos. Buscó a otras personas y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen? Y se da cuenta que empieza a minimizar y empieza a hablar no cosas correctas. ¿Por qué te digo algo? ¿Ese muro cuántos años llevaba botado? Se los dije el otro día. Se los dije la semana pasada. ¿Cuánto tiempo llevaban botar los muros? 90 años. 90 años llevaban botados los muros y trataron 2 veces en medio de los 90 reconstruirlo. No pudieron. La gente no apoyó. Y ahora dice, si usted se da cuenta, cuando oyó Sanbalat que nosotros se estaba haciendo algo bueno, edificando los muros. Versículo 1. Se estaba haciendo algo bueno. Inmediatamente empezaron a hablar y empezaron a mirar en menos. Estos débiles judíos, ¿se les permitirá volver? ¿Qué dice? Ofrecer sus sacrificios, y ahora se están metiendo con un problema que en realidad, ojo con eso. Porque si el pueblo de Israel quería hacer sacrificio, ¿sabe para quién era el sacrificio? Para Dios. Todo el esfuerzo era simplemente para lograr tener tranquilidad. Y también cerrando el muro, la preocupación de ellos era justamente estar protegido y volver a tener el culto. Y dice, ¿y acabarán en un día? Tirando para abajo. ¿Resucitarán a los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Entonces encontramos que muchas veces vamos a encontrar que la gente se va a enojar. Cuando tú propongas algo en tu grupo, en tu ministerio, mucha gente se va a molestar, mucha gente va a acudir a menospreciar, al insulto, como estos débiles judíos, estos miserables judíos, pero también van a, por lo regular, a exagerar acusaciones. Porque le está diciendo, y dígame usted, ¿piensan acaso terminar en un día? ¿Usted cree que se podría terminar el muro de Jerusalén a su alrededor en un día? ¿Por qué lo están diciendo? Exageración, exagerando el problema. Por eso le está diciendo Sanbalat. Ahora, ¿alguien había dicho eso? ¿Nehemías había dicho que iba a terminar en un día? ¿Dijo que iba a solucionar todo? Y no dijo. Pero desafortunadamente, déjeme decirle algo, la minimización, la ridiculización, el mirar en menos, el cuestionar, lamentablemente, es sumamente contagioso. Decía el otro día una persona, no porque escuches 1000 veces la acusación, quiere decir que es verdad. Pero, por lo regular, cuando escuchas más de 100 veces una acusación, lo volvemos verdad. Tenga cuidado, porque vemos aquí que Satanás está tratando, obviamente, de frenar la obra que se estaba haciendo en Israel. Y empezó a utilizar, lamentablemente, según lo que estamos viendo aquí en la historia, mire versículo 6, empieza a utilizar el rumor. Versículo 6, ¿me está conmigo? Amén. Leámoslo juntos del 6 al 8. Todos juntos. Para que leamos a la una. Pero acuérdense, cuando leemos la palabra de Dios, ¿cómo hay que leerla? Con ganas, con fuerza, respetando puntos, coma, metiéndole ganas ahí.
Versículo 6. Todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, para este momento, Sanbalat había agitado a un montón de gente que en un principio fue él con otro más, pero después sumó a otro más y después se sumó un montón de gente. Y vemos que Sanbalat en esta historia, vemos que se junta con los samaritanos del norte, se junta con los árabes, con Tobías, con los amonitas al este y los hombres de Abdob al oeste. Ha juntado todo. Y los judíos en forma práctica están rodeados. Pero dice el texto, aquí la palabra de Dios dice que los judíos, el pueblo de Israel, Nehemías, porque nos cuenta en este libro que él podía saber que había conspiración contra lo que se estaba haciendo. Él lo sabía. Y lamentablemente hay muchas veces cuando tú lideras y vas a liderar en tu trabajo, porque en tu trabajo, ¿han conspirado en tu trabajo contigo? Te podría decir que sí. Que tú no lo sepas es otra cosa. Pero en todo lugar, cada persona que lidera un área en trabajo, en su casa, y yo te digo, hasta en la familia, ¿hemos conspirado alguna vez contra la mamá? ¿Te acuerdas de esa vez que conspiramos contra la mamá o no? Ah, mami, ¿cómo puede decir eso de nosotros? Pero es solamente para decir que también un día conspiramos contra la mamá también. Nos pusimos de acuerdo en algo y hacer algo negativo contra la mamá. A ese nivel, el pastor José Luis fue el de la idea. No fui yo el de la idea, pero el ejecutor fue pastor José Luis. Ya. Y vemos que justamente los judíos que vivían cerca, alrededor de Jerusalén, venían constantemente y le decían a Nehemías, porque lo vamos a ver más adelante, le decían a Nehemías, gente buena, yo siempre digo eso, cada vez que tú lideras vas a encontrar que hay oposición, pero también hay gente buena a tu alrededor. Nunca te olvides de eso. Si tú estás liderando, hay gente que, como en el caso de Nehemías, conspiraban contra Nehemías, pero había gente buena. Y dice, si usted, versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, la conspiración, el daño que querían hacer, la maldad que se quería hacer, se había desparramado y primero Nehemías en ese momento no sabía nada. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, ¿qué dice? Nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvieren, ellos caerán sobre vosotros. Tarde o temprano, ojo, todo se sabe. Y el Señor es bueno, porque cuida al pueblo de Israel. El Señor cuidó al pueblo, había una conspiración, gente de los 4 lados cardinales rodeando Jerusalén. Pero Nehemías siempre había gente que habitaban con ellos, que siempre te venían y advertían a Nehemías diciéndole, ojo, cuidado, te van a atacar, ojo, los del norte, los del sur. Vemos cómo a la final Dios es bueno, pero la forma, lamentablemente, la forma más rápida, muchas veces de esparcir rumores tiene que ver con el miedo. Por eso Sanbalat lo único que quería era atacar y poner violencia sobre la vida del pueblo de Israel. Y una de las cosas que podemos ver en la historia de Nehemías, que él, si usted se da cuenta, lo primero que hizo empezó a dar comentarios. Esa fue la estrategia de Sanbalat. Empezó comentario ya, los muros se van a caer, esto aquí, esto no funciona, quejas por acá, y le empezó a decir a Tobías después le dijo al otro, después a los árabes, y hay un comentario, hay un rumor, empezaron a conspirar, hay que atacar, hay que destruir, hay que hacer esto.
Pero ¿sabes qué? El Señor estaba trabajando sobre justamente Nehemías. Y Nehemías simplemente lo único que hace es pensar en el proyecto de Dios. Cuando tú pretendes hacer un proyecto para Dios, quieres realizar un proyecto en la iglesia, número uno, de las cosas que aprendí un día afuera, es que nadie hace un proyecto B. Solamente los cristianos hacemos proyectos A. ¿Por qué no proyecto B? Saque la conclusión de las otras clases. Porque si tú oraste y Dios te puso ese plan, ¿por qué Dios te va a poner un plan que fracase? Si tú tienes la tranquilidad de lo que Dios te ha dicho que hagas, del plan a desarrollar, entonces dale a ese plan. Yo personalmente no voy a crear, voy a hacer esto, pero por si no resulta, voy a hacer esto otro. A veces podríamos pensar que en la planificación tiene que haber el plan B, pero déjeme decirle, cuando trabajamos en oración y confiamos en que Dios está haciendo su obra y la obra la está haciendo Dios, no hay plan B, hay plan A. Y Nehemías no paró. Por eso vemos que los enemigos de Nehemías en Jerusalén utilizaron el ridículo, utilizaron el rumor para desanimar a los colaboradores que estaban poniendo en el proyecto, y Nehemías sabía que tenía que enfrentar estos ataques. Y vemos qué pasa con la gente de Judá en el versículo, por ejemplo, 10. Mire lo que sucede ahí en la gente. Y dijo Judá, versículo 10, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y les matemos y hagamos, ¿qué dice? Si usted se da cuenta, algunas personas sí se vieron afectadas. Pero ¿de qué estoy hablando? Del que tiene que mantenerse firme si entendió cuál es el plan y el proyecto de Dios. El líder. Entienda, hay personas que cuando se están construyendo los muros y escuchan los rumores y escucharon justamente a Sanbalat que todo lo que iban a hacer, algunos simplemente dicen, no vamos a poder. Son muchas las cosas. Todavía está el muro hasta la mitad, dice. Pero no, mi hermano. Esto simplemente es un síntoma del desfallecimiento, muchas veces, al ataque del enemigo. Y eso sucede, ¿sabe por qué? A veces sucede por la fatiga. Y me estoy refiriendo en el liderazgo. Para los que lideran en nuestra iglesia o lideran en cualquier lugar, muchas veces tendemos a fatigarnos porque dejamos de descansar en el que es el dueño del plan. Y a veces empezamos a hacer el plan a nuestra pinta, a nuestra manera, en mi cuerpo cansado, en un espíritu con minúscula agotado, y tiene que ver muchas veces porque yo le he puesto todo el empeño al proyecto y a la final no veo esto, no veo esto otro, escucho esto. Hermano, cuando nos empezamos a debilitar por la fatiga, también empieza a entrar la frustración. Porque déjeme decirle algo, en una construcción, ¿hay escombro? Ahora, mucho más profundo. En una reconstrucción de muros, ¿hay escombro? Más o menos. Más. Y cuando dijo Judá, la fuerza de los acarreadores sean los que llevaban las piedras, los que traían el material. Y el escombro, ¿qué dice? Es mucho. ¿Dónde debe estar la vista? Pregunta. ¿En el muro o en el escombro? ¿Por dónde la gente entraba a atacar a Jerusalén? ¿Por los escombros o por el muro? Entonces, lamentablemente se pierde el objetivo de lo que estamos o para qué estamos siendo llamados por Dios. Cuando ellos dejaron de mirar el muro, empezaron a ver los escombros.
Y cuando empezaron a ver los baches, los escombros, los rumores, ¿qué dijeron? No podemos edificar el muro. Esto va a suceder en todo liderazgo muchas veces. Y cuando eso sucede, lamentablemente, cuando aparece esto, es parte también del cansancio y tiene que ver mucho con la frustración. Pero ¿qué pasa con los escombros o con los montones de piedra? Yo me pongo a imaginar cuando se estaban levantando esos muros. Todos esos escombros eran del muro antiguo. Pero hay que entender algo, que esos escombros, ¿para qué iban a servir? Para levantar el nuevo muro. ¿Por qué ese escombro de piedra? Déjeme decirle algo, que a veces las dificultades que a veces pensamos nos estorban, es a lo mejor lo que necesitamos para seguir edificando. Lo que a mí no me gusta es necesario para edificar. Por eso, a veces tenemos que tener la vista en lo que queremos hacer y entender que todo nos puede ayudar para bien. Y es por eso que vemos que este personaje ahí en el versículo 10 pensó simplemente en el fracaso. Y eso produce, lamentablemente, Satanás produjo, en este caso, sembrar la semilla en Sanbalat, en este y en este otro, y este empezó a correr y a la final simplemente el pueblo entró en temor. Y fue tal el temor que inclusive ellos, como veían en un principio que el pueblo de Israel seguía animado, ya no les bastó con el rumor y la crítica. ¿Sabe qué venía ahora? La guerra. Por eso podemos ver que Nehemías, a pesar de todo, cuando escuchamos hablar de Nehemías, un gran líder, este líder no solo tuvo que enfrentar organización y administración, tuvo que enfrentar cosas sumamente difíciles, porque ellos simplemente querían parar justamente lo que estaba sucediendo. Pero mire, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Una de las cosas que siempre me ha gustado de Pedro, que él tuvo la capacidad o tuvo la experiencia de experimentar lo que muchas veces nosotros también experimentamos, pero obviamente en el caso de él quedó registrada en la Escritura. Y que en el día de hoy a mí me da mucho más sentido algunos textos en la Biblia por la experiencia de Pedro sobre el texto. No sé si me doy a entender lo que acabo de decir. ¿Lo explico? Si yo voy a hablar del agua, un ejemplo, y nunca he probado agua, el texto no pesa tanto. Pero si yo probé el agua y hablo del agua, tengo más posición para hablar del agua. ¿Me doy a entender ahora? Cuando yo leo algunos versículos de Pedro, él lo dice de una interna porque él lo experimentó. ¿Pedro fue un líder? ¿Sí o no? Era líder. Era uno de los que la llevaba. No tanto, pero como dicen otras religiones, pero la llevaba. Y mire lo que dice Pedro en el capítulo 1, que en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 8. Él, mire lo que dice. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Pero, ¿cómo él dice eso? ¿Por qué dice eso? Porque usted tiene que recordar qué sucedió con Pedro. Pedro fue uno de las manos derechas de Jesús. ¿Se acuerda? Y Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar. ¿Y qué dijo Pedro? ¿El que cree estar firme? No, yo no te voy a negar. Inclusive daría la vida por ti. Muere Jesús. Lo encara una niñita de 7 años. Y le dice, tú eres uno de ellos. Hablas como él. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó.
El que había dicho, yo doy la vida por Jesús. Ahora entendiendo esto, mire el versículo. Yo veo que Pedro pudo entender lo que Dios le dijo antes, inclusive cuando una vez Pedro, estoy retomando puras enseñanzas de Pedro. Pedro un día agarra al Señor Jesús y lo encaró, ¿se acuerdan? Y le llamó la atención. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Jesús, obviamente, en su capacidad, siendo Dios, sabía que el que estaba tomando a Pedro para influenciar sobre el liderazgo de Jesús era Satanás. Y después Jesús vemos que le dice a los discípulos, e inclusive Satanás lo va a ocupar para zarandearlo. Después de esos dos sucesos que vemos que están en los evangelios, mire lo que Pedro está hablando. Por eso entiende después de la explicación lo que Pedro está diciendo. Hermano, es un consejo a nosotros. Sed sobrios. Ese ser sobrio, ¿para usted qué es lo que es? Porque sabemos lo que es la sobriedad. Pero ¿qué es para usted ser sobrio en esa posición? Ideas. ¿Qué es para usted ser sobrio? ¿Estar claro? ¿Qué otra cosa más? Firmes, atento, ¿qué más? ¿Qué es sobrio? Tiene que ver mucho con eso, en su origen tiene que ver con estar despierto, con los ojos bien abiertos, con los sentidos, por eso hablamos de la sobriedad. Sed de un espíritu sobrio, pero dice, sed sobrio y velad. Es algo similar, velad, ¿qué es velar? Estar despierto, estar atento. Y dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. ¿Podría ser yo? ¿Podría ser la gente que te ayuda en tu ministerio? ¿Puede ser tu familia? Por eso cuando vemos que a la hora de liderar donde sea, en tu trabajo, en lo que sea, no te olvides que exactamente son las mismas situaciones que van a padecer todo líder, son las mismas que experimentaron algunos líderes como Nehemías y como Pedro. Nehemías, siendo un hombre que tenía puras ganas de echarle para arriba, Satanás no quería que el pueblo de Israel se levantara. Así como tú en tu liderazgo, donde tú estás trabajando, Dios quiere bendecir esa área, no te olvides que Satanás no quiere que tu área sea bendecida. Sabemos a través de la palabra de Dios que vemos que el Señor está a nosotros, por si acaso, Dios siendo bueno con nosotros y a pesar de todo, siempre está Él ahí. Y lo hemos visto durante estos fines de semana. Mire lo que dice el Salmo 44, por favor. Salmo 44. Versículo 4 o versículo 5. Versículo 5 para que no se vaya a perder usted con Jacob. Pero versículo 5. Dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré, ¿qué dice? En mi arco, en mi posición, en mi condición, en mis habilidades, ni mi espada me salvará. ¿Qué dice versículo 7? Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. ¿Y cuál es la función de nosotros a pesar de que haya muchas veces oposición? En Dios nos gloriamos ¿cuándo? O cuando todo está bien, ¿no? Todo el tiempo. Y para siempre alabaremos su nombre.
¿Sabes que esas son unas razones suficientes para toda persona que lidera en la vida, si tiene sus ojos bien puestos en quién te tiene ahí y el que te da la fuerza? ¿Sabes qué? Tienes que estar tranquilo. Dios está velando por nosotros. Porque nuestra naturaleza humana, déjeme decirle algo, la naturaleza humana cuando hay conflictos y es natural en nosotros, es responder o de la misma manera e inclusive hasta con agresión. En nuestra naturaleza. El otro día estaba ahí en Tierras Blancas, en calle, en la que sube, no me acuerdo, del Unimar para arriba, ¿cómo se llama esa? Linares. Talca Linares. Linares, estaba el Linares y estaba el Dani ahí. Y yo estoy parado así en la vereda, estoy parado en la vereda y sube un auto y me golpeó con el auto cuando se subía a la vereda para estacionarse. Y yo miro así y veo al Dani, el Dani estaba preparado ya. El Dani. Bueno, ¿qué haría usted por su papá? Si ve que le echan el auto encima, ¿qué haría usted? ¿Va a orar por oremos por el hermano, por la persona que atropelló a mi papá? La naturaleza, por eso le estoy diciendo, la naturaleza del hombre, ¿cuál es? Responder de la misma manera. Algo que he aprendido en el último tiempo, y doy gracias a Dios al Benjamín también, que él me decía el otro día, yo lo he aprendido, guarda silencio ante Dios y espera en Él. En boquita cerrada no entran moscas. Porque esa es la antinatura. ¿Me doy a entender? Lo natural, ¿qué es? Defenderse. Lo natural es hablar. Lo natural a veces es decir cosas que no queremos decir. Lo antinatura es guardar silencio y esperar en ¿quién? En Dios. Por eso Nehemías, vamos a ver, nos vamos dando cuenta que Nehemías simplemente confía en Dios. Ante cualquier situación, ante tu liderazgo, en lo que haya, déjame decirte algo. Lo que está viviendo Nehemías me enseña y nos enseña y la sugerencia de Nehemías no es mi sugerencia. Yo estoy viviendo lo que dice Nehemías, confía en Dios. Mira lo que nos dice ahí en Nehemías, capítulo 4, versículo 4. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandol de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron ¿contra qué? ¿Qué hizo Nehemías ante la oposición? Oró. ¿Y a quién y con quién conversó? Con Dios. Y si tú te das cuenta, en el versículo 6, después que oró, ¿qué dice? ¿Puede entender usted que Nehemías tenía el proyecto tan claro y en el medio del proyecto se presenta oposición? Nehemías se detiene, ora por toda la situación y ¿qué dice? Sigamos edificando. Porque si el plan viene de parte de Dios, ¿por qué debo pararme? Debo seguir. La manera maravillosa de Nehemías, y a lo mejor a mí y a lo mejor a usted también, debería entenderlo, porque la manera que Nehemías está haciendo las cosas es tan fabulosa que liberó y alivió toda tensión. Porque vemos que están hablando cosas sobre los muros, están viniendo Sanbalat, Tobías, los árabes viniendo y planeando y acechando a Israel. Nehemías, ojalá nosotros oráramos a Dios, Señor, oro por las personas que están haciendo mal, oro por ellos, Señor, ve tú con ellos. Y después dice que la gente, ¿qué dice? Edificamos pues el muro, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué dice?
¿Sabe por qué el pueblo tuvo ánimo para trabajar? Porque Nehemías les recordó que el proyecto es de Dios. No era de Nehemías. El proyecto, cuando tú lideras una obra, Carla, por ejemplo, lidera la alabanza, no es su ministerio de alabanza, es el ministerio del Señor. Los que hacen aseo, por ahí la vi en delante. Se me perdió, allá está. La hermana que lidera en el aseo, ese ministerio es del Señor. Y así todo ministerio en nuestra congregación, cuando hay situaciones y hay oposición, no se olvide que no es nuestra pega, no es mi trabajo y no es el ministerio tampoco de los que lideran, ni tampoco el mío. Es el plan de Dios. ¿Dios pidió que se la lavara? Pregunta. ¿Es la idea de Dios que haya alabanza o es la idea del hombre? ¿Es la idea de Dios que el templo se mantuviera limpio o es la idea del hombre? De Dios, porque vemos que desde el tabernáculo en adelante el templo era sagrado, se mantenía impecable. Cada situación, hasta el aceite que estaba en la lámpara, dice que no se tenía que apagar nunca. Y había gente encargada de echarle aceite. Mire el ministerio, tan sencillo. Mire qué fácil el ministerio. Había una lámpara y después tuvo en el templo de Jerusalén que esa lámpara representaba la presencia de Dios y esa lámpara estaba constante. Es como para los que han ido a Argentina, alguna vez pasaron ahí a la Casa Rosada y afuera hay una lámpara que está con fuego día y noche. ¿Alguien la ha visto? ¿No? Pero es lo mismo, no se podía. Y habían familias del pueblo de Israel que el único trabajo de ellos era echarle aceite a la lámpara. Nada más. ¿Usted considera algo tan especial ese ministerio? Pastor, ¿y qué de espiritual tiene? Pero es que si, mi hermano, para servir hay que ser obediente a Dios y hay que tener disposición. Y a veces pensamos que necesitamos grandes capacidades para servir a Dios. Pero ojo, estoy casi seguro que los encargados del aceite tienen que haberlos criticado algunas veces. Porque otro va a decir, yo le echaría de oliva. Otro diría, no, de maravilla. Y el Señor que dijo en su palabra, aceite. ¿De qué? Da lo mismo, aceite. Por eso te digo, hay que entender que todos en lo que servimos o hagamos, no estamos aquí por mi plan, estamos por el plan de Dios. Y Nehemías, en lugar de defenderse, Nehemías, en lugar de insultar a los que lo estaban asustando al pueblo de Israel, de responder con agresiones, amenazas, ¿qué hizo Nehemías? Buscó apoyo en el único que no falla, Dios. Mire lo que nos dice Proverbios 26. Bonito este proverbio, versículo 4. Proverbios 26, versículo 4. Está sencillito eso, ¿cierto? No hay que ni explicarlo. ¿Amén o no? No respondas, como dice ahí, nunca respondas. Y para usted el nunca, ¿qué es lo que es? Bien, nunca. Nunca. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. ¿Y por qué hay una advertencia? El problema es que ¿qué pasa si empezamos a responder con las necesidades de otros? Para que no seas igual que ellos. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Nehemías es un claro ejemplo de que alguien que levantó rumores sobre Nehemías, después quisieron destruir a Nehemías, Nehemías lo único que hizo, oró
y animó al pueblo. Y nada más. En tu liderazgo, lo mismo. En tu hogar, en tu trabajo. La gente, tus hijos, tu esposo inclusive son los perfectos enemigos para echarte abajo tus proyectos. ¿O no? Ojo, pasa. Está mi señora allá en la casa. Ella está aquí en el templo, pero también está en la casa. Y de repente con mi señora, no va a funcionar. O yo le digo a ella, no, ¿y para qué quería eso si eso no va a entrar nada? Mi señora últimamente se le ocurrió que en un muro le pusiera una ventana. Esa es mi señora. Linda, preciosa, hermosa. ¿Cuántos años llevamos en esa casa? ¿La edad del Dani? Un poquito más, un poquito menos. 16 años, 17, 15, 16 años. 15 años. 15 años y nunca esa ventana ha tenido ese muro ha tenido una ventana, pero a mi señora se le ocurrió una ventana. Llego un día a la casa y me dice, ¿te hago una consulta? ¿Sí? ¿Qué se necesita para abrir en el muro y poner una ventana? Yo le dije, no, hay que cortar, se necesita la sierra, pasar esto, cortar, si hay un cable hay que canalizarlo. Me dijo, ya, mira, para el próximo feriado, ¿era feriado, fin de semana? Algo me dijiste, no me acuerdo qué era. Para la próxima, ¿abramos una ventana al muro? Ojo, miren lo que estoy diciendo. Ahora yo estoy siendo Sanbalat. Mi señora vendría siendo Nehemías. Yo Sanbalat. Y le dije a mi señora, ¿cómo se te ocurre hacer un muro ahí? Si por ahí no entra luz, no entra pasillo, no entra nada porque da para la entrada de la casa, para el hall de la casa. ¿Para qué vas a hacer un muro? Estoy haciendo memoria. Después voy más allá y le digo al Benja, oye, tu mamá me llamó y quiere hacer un muro. Tobías. Yo te digo, cuando uno empieza a estudiar los libros como Nehemías, que es un libro que estoy estudiando obviamente porque estamos haciendo un estudio de Nehemías en el liderazgo, hoy día me puedo reflejar que, ojo, sin darnos cuenta somos a veces y nos comportamos tal cual como esas personas. Así que voy a hacer esa ventana. Pero primero tengo que averiguar si es el plan de Dios que se abra esa ventana ahí. No, públicamente voy a hacer esa ventana. ¿Ya? Porque, nuevamente, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y por eso me sincero con ustedes con algo tan, se podría decir, tonto. Pero te aseguro que si tú empiezas a aplicar estos principios, te podrías dar cuenta que son tan vivos en tu casa. Que tú planteas una idea y te la tiran para abajo. Te la empiezan a criticar. Empiezan a levantar rumores sobre ti. Solo por el hecho de tú querer hacer algo. Yo te digo, hermano, eso Nehemías lo está experimentando. Por eso, cuando Nehemías animó al pueblo, dice el versículo 9 de Nehemías, y está conmigo ahí para ya ir cerrando. Cuando Nehemías se enfrentó comentarios, cuando Nehemías se enfrentó cosas en el liderazgo, cuando Nehemías estaba reconstruyendo y quería levantar los muros, versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y déjeme decirle algo que es interesante esto. Y que es uno de los principios que a veces creo que yo me puedo estar saltando a veces en mi vida. Y Nehemías me enseñó algo en esta semana cuando lo leía. Oramos a Dios. ¿Cuál era la oración de Nehemías? ¿Se acuerda? Oramos a Dios,
Que Sanbalat no lleve sus cosas a cabo. Que Sanbalat se le devuelva el bardón, que se devuelva todo lo que él está haciendo contra nosotros, se le devuelva a él. Miren la oración de Nehemías. Protege los muros, que todo salga bien. Pero, ¿qué dice? Pero puso guarda. ¿No le llama la atención eso a usted? A mí me llamó sumamente la atención ese versículo. ¿En qué le llama usted la atención a eso? Pregunta, estamos aprendiendo todo. Yo estoy aprendiendo. Y eso es lo que me llamó la atención. Hermano, no basta, en el buen sentido de la palabra, no basta con orar. También tenemos que hacer. Y ahí viene un poco más de liderazgo. Porque yo puedo orar a Dios que me proteja, pero inmediatamente Él buscó gente especializada para ayudarlo a enfrentar. A pesar de todo lo que estaba haciendo Sanbalat, proteger. Porque yo pensaba en un momento, cuando yo he leído muchas veces en Nehemías, me encanta, y yo podría decir, pero Nehemías oraba a Dios y Dios lo protegía y lo cuidaba. Si realmente usted escuchara ese comentario, es como cuando la gente dice, estoy orando a Dios que me dé un trabajo. ¿Y cuántos currículos ha entregado? No, ninguno, porque yo sé que Dios me lo va a dar. ¿Está entendiendo eso en ese texto? Eso es lo que está diciendo el texto. Ora a Dios por un trabajo, pero después anda a entregar currículos. Pide a Dios que te proteja, pero busca gente que te ayude a seguir adelante. Porque sería re fácil solamente orar y guardar silencio. Pero dice Nehemías, ¿qué hizo? Puso guarda. ¿Con la oración bastaba? Pregunta, ¿con la oración bastaba? Sí. ¿El poder de Dios es suficiente? ¿Con el poder de Dios cubre toda Jerusalén? Pero aún así, Dios quiere que Nehemías, y aprendió Nehemías que a pesar de que Dios estaba con él, porque él lo sabía, aún así montó guardia de día y de noche. Por eso debemos orar a Dios y pedirle a Dios que nos proteja. Es bueno decirle a Dios que nos cuide, pero ojo, también es necesario que a pesar de confiar en Dios, nosotros también a veces no solo dejemos en las manos de Dios algunas cosas. Había un famoso por ahí que decía, un famoso cristiano decía, confía en Dios, pero mantén seca la pólvora. Interesante esa frase. O sea, confía en Dios, pero estate preparado si hay que ocupar la pistola. En ese sentido lo estaba diciendo. Por eso recuerda siempre este principio que una petición sin preocupación es una presunción. Me gusta esa frase. La copié porque la leí en un libro. Una oración sin preocupación es presunción. Ocupemos la del currículum. Oro para que Dios me dé trabajo. Estoy presumiendo que Dios me lo va a dar. Y la presunción, nos dice Santiago, que muchas veces las presunciones se vuelven ¿en qué? En pecado. En cambio, si yo tengo, por eso le digo, una oración, pero también hago mi parte por esa oración, no es una presunción, es una realidad. Por eso, la respuesta de Nehemías a los enemigos fue observada por el pueblo, que vio que oraba, vio el resto del pueblo, pero animó al pueblo que actuaran con ellos, que oraran con ellos y se sumaran al seguir en el trabajo en que estaban. Estén alerta y oren. Jesús a nosotros muchas veces nos advirtió en su palabra, como a Pablo, como a Juan, como a Pedro, que estuviéramos constantemente orando y estuviéramos alerta. Y en especial cuando los días se acercaran, cuando la apostasía viniera. Estaba escuchando un
a un erudito de los Estados Unidos y sabe que me causó un poco de tristeza lo que escuchaba en ese día. Decía que en Estados Unidos, más o menos, hay un promedio de 62 iglesias diarias se cierran. Es el país que tiene más iglesias en el mundo. 62 iglesias diarias se cierran en los Estados Unidos. Y yo me decía, ¿y por qué se están cerrando las iglesias? ¿Por qué hoy día la gente no quiere iglesia? ¿Por qué la gente no quiere iglesia? No. Yo creo que no están desilusionados de la iglesia. No, ahí hay que mirar justamente, más que sacar conclusiones, mire lo que nos dice la Biblia. Mire lo que nos dice la Biblia. Cuando se escribe Hebreos y dicen en Hebreos 10, no dejéis congregar. ¿Por qué está poniendo en su palabra el no dejar de congregar? Porque tarde o temprano la gente se iba a empezar a dejar de congregar. Y en especial cuando vinieran los últimos tiempos. Hoy día simbólicamente nuestras familias o inclusive nosotros, nuestros muros son más altos o están siendo menos altos. Seamos sinceros. Hoy día, el otro día hablaba con un hermano aquí y hablábamos de nuestra infancia. Los muros que nos ponían nuestros padres eran ¿cómo eran? ¿Altos o bajos? Y hoy día nosotros, es una reflexión que hay que hacer en base a Nehemías. Estaba hablando con otro hermano, estaba el otro día conversando con un hermano, el día lunes que estábamos jugando a la pelota, jugamos a la pelota con algunos hermanos aquí, y después tuvimos ahí un tiempo de refrigerio para recuperar todo lo que se había gastado. Nos comimos una churrasca ahí. Y nos pusimos a conversar y hablamos de la iglesia, cómo era antes nuestra iglesia, esta iglesia como tal. Y está Pastor José Luis aquí, voy a tener que decir algunas cosas, Pastor José Luis. Perdón por eso. Y le preguntémosle al Pastor José Luis, ¿les parece o no? Él estuvo aquí, yo no estaba aquí, él estuvo aquí antes. Él comenzó en la iglesia mucho antes que yo. Pregunta, Pastor José Luis, públicamente. ¿Se disciplinaba antes más o menos que ahora? Se disciplinaba más. ¿Qué pasaba, por ejemplo, Pastor José Luis? Si Martina, esto es para que los nuevos sepan cómo era la iglesia antes. Si Martina es la baterista, pero ella quería escuchar al baterista de Yapu, en La Pampilla. Y le sacaron una foto justo ahí en el concierto en La Pampilla a la Martina. ¿Qué le pasaría a ella hace 30 años atrás? O fue a ver a Marcianeque, si quiere poner. ¿Saben qué pasaba? La sacaban. Un año sin poder tocar la batería. ¿Alguien creció en una iglesia así? Aparte del Pastor José Luis y yo. ¿Quieren saber cuántas veces el Pastor José Luis estuvo en disciplina? No voy a decir nada de eso. Y ni voy a saber, no sé si estuvo en disciplina alguna vez, no tengo idea. Voy a guardar, pero hoy día, y yo me hago la reflexión, ¿Y hoy día por qué no lo hacemos? Por eso, ojo con los muros. Ojo con los pretiles, como dice la Escritura también. Cuando vayas a edificar casa, dice en el Antiguo Testamento, no te olvides de poner pretiles o barandas. Y nosotros como familia y como Nehemías, hay que entender, Nehemías simboliza eso, levantar los muros caídos. ¿Va a haber oposición cuando levantamos muros? Sí, va a haber oposición. ¿Va a haber oposición hoy día tú, maestro de escuela dominical? Sí, hoy día, ojo,
Lo vemos en los colegios, los que son profesores. Hoy día le han quitado la autoridad a los profesores. Pastor José Luis, profesor, Mónica es profesora, hay otros más aquí que son profesores. Y hoy día hay que mirar a los niños, pero con pinzas. En mis tiempos era al revés. Todo eso es parte del mundo. Y ese mundo también hoy día ha entrado, lamentablemente, muchas veces en la iglesia. No se olvide llevar primero y colocar a Dios ante cualquier situación. Y si uno va a tomar medidas, las medidas simplemente des en cuenta, las medidas que tomó Nehemías no eran medidas contra los enemigos, eran enemigos, eran medidas para protegerse hacia adentro. Porque Nehemías podría haber hecho un cuerpo y haber buscado soldados y vayan a atacar a los que quieren entrar. No, él simplemente dijo, oremos y defendamos. No ataquemos, defendamos. Por eso, un líder, cada vez que usted obtenga oposición, cada vez que los líderes simplemente, y esto es algo que tenemos que hacer, líderes, todos los líderes, muchas veces encontremos hostilidad, lo único que podemos hacer, según lo que estamos mirando aquí en el versículo 13, para finalizar, ¿qué nos dice? Simplemente, mi hermano, reforcemos las acciones. Reforcemos acciones. No vamos a atacar, reforcemos acciones. Entonces dice Nehemías, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Mi hermano, los líderes, cuando tienen oposición, refuerce sus puntos débiles. Y en especial, apóyese en familia. Nehemías eso lo hizo. ¿Buscó guerreros? ¿Buscó expertos soldados? ¿Buscó asesoría de los más capos para poder ayudarte en tu debilidad? Buscó familias. ¿De dónde? ¿Del mismo lugar? Creo que cuando tengamos dificultades en cualquier lugar, busca familia, busca apoyos en familia. Por todas las partes bajas del lugar, donde todas las partes que el muro estaba abajo, puso familia. Y con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y eso me da a entender algo hermoso también, en el que sentido de que les pasó herramientas muchas veces a algunas personas y sin necesariamente estar capacitados para eso. ¿Saben lo que necesitaban de ellos? Disponibilidad. ¿Un niño puede manejar un arco? No, no puede, pero se lo pasó igual. Lo importante era la disposición, porque sabemos que si estamos orando a Dios, Dios se va a encargar de poder fortalecer esa familia para las herramientas que se le estaba dando. Por eso, a veces deberíamos preguntarnos, ¿dónde están los puntos vulnerables a veces a nuestros proyectos? ¿Dónde están los puntos vulnerables de tu familia, por ejemplo? ¿Dónde hoy día tu familia está siendo atacada? ¿Dónde estamos siendo más expuestos a los ataques? Así que vemos que Nehemías simplemente estaba cubriendo esos puntos, reforzando esos lugares y se apoyó con gente. Así que podemos ver que la gente trabajaba en la construcción, pero ojo, sin descuidar la defensa. Por eso vemos en el versículo 16, dice que desde aquel día, o sea, todo tiene un inicio. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían. ¿Sabe por qué? Porque defendían el proyecto de Dios. Trabajaban para la obra y defendían la obra. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Así que cada vez que comenzamos a levantar algo para Dios, déjeme decirle algo, estamos buscando una batalla.
Cada vez que tú te decidas a hacer algo por Dios, te estás buscando un enemigo. Desde el día que tú te convertiste en cristiano, inmediatamente llegó el enemigo. Así que los líderes, ojo, tienen que edificar la obra, sí, pero tienen que defender la obra. Y lamentablemente a veces hay algunos que solo quieren edificar, pero no quieren construir. Y hay otros que quieren solamente destruir. Por eso como líderes te vas a enfrentar a todas estas cosas. Pero no te olvides que no le tengas miedo a lo que haga Satanás. La Biblia nos dijo que no le tengamos miedo al que quiera dañar nuestro cuerpo. Solamente recuerda que puedes pelear junto a tu hermano, en el sentido de la batalla, e inclusive junto a sus hijos y con tus hijos o esposa podemos defender la obra de Dios. Por eso es interesante que Nehemías se enfocó en motivarlos para quién era la obra y de quién era la obra y de quién era el plan. Porque, ¿dónde estaría mejor Nehemías? Preguntando. ¿No estaría mejor sirviendo al rey? ¿No estaría más tranquilo, relajado con el rey y sirviéndole todo lo que necesita el rey? Nehemías solito, se metió en un problema. Nadie le pidió que se hiciera cargo de algo. Nehemías no se levantó y dijo, hoy quiero hacer algo bonito. Él se ganó inmediatamente un enemigo. Por eso, mi hermano, dedícate simplemente a entender que Dios tiene un plan y ese plan va a seguir adelante. Y si es el plan de Dios, ese plan va a persistir. Porque los planes de Dios, en especial con su iglesia, no se olvide que nada prevalece contra ella. Y por último, como dicen los predicadores, pero nunca terminan, yo sí voy a terminar. Último punto, para la otra semana tomar el otro capítulo. Vamos al versículo 15. ¿Se acuerda que él oró, Nehemías? Amén. Nehemías ora. Puso gente cuidando los lugares más bajos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los enemigos atacaron? ¿En la historia terminaron atacando? No. No atacaron. ¿Pero por qué no atacaron? Porque ¿de quién era la obra? Pero mire lo que dice, versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos, ¿estamos ahí, sí? Y cuando oyeron nuestros enemigos, que los habíamos entendido, ¿y qué dice? Y que Dios había desbaratado, ¿qué cosa? Porque ¿cuál era la oración de Nehemías? Lo mencioné la semana pasada. Entorpece el consejo de ellos, entorpece su palabra, entorpece sus intenciones. Nehemías no deseó el mal de la persona. Nehemías oró y simplemente dijo, entorpece sus comentarios, entorpece sus rumores, entorpece sus planes, entorpece todo. Dios, Nehemías, entorpece. Pero dice, Dios, porque no somos nosotros los que movemos las cosas, es Dios, había desbaratado el consejo de ellos. Y mire lo que dice, y es mi último punto. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Como último punto, solamente decirte, y es mi caso en especial, en algunas situaciones en mi vida, un verdadero líder llamado nunca se niega a abandonar el plan de Dios. Nunca. Estoy hablando del plan de Dios. Porque cuando vemos que Nehemías, la intención del enemigo era crear hostilidad, maquinando maldades, paralizar el proyecto por medio del desaliento, por los rumores, y el momento justamente que Nehemías, lo único que hizo Nehemías cuando habló con el pueblo, les dijo, oremos a Dios, unámonos, dice Nehemías, unámonos, igual estemos resguardados, pero animó al pueblo a estar juntos. ¿Y qué decía el texto? Cuando
todos entendieron que es el plan de Dios y que todo es de Dios, dice, y cada uno volvió a ¿qué cosa? A su labor. No, no, es que yo no quiero. Pero basta con entender el plan de Dios. Y hay mucha gente que no entiende a veces el plan de Dios. ¿Sabe por qué hay muchas separaciones a veces? Porque no entienden el plan de Dios. El Señor dijo, lo que Dios unió, pero a veces queremos que eso se rompa, porque no estamos entendiendo el plan de Dios. Hay muchas veces que nuestros hijos o nuestros jóvenes han querido, por ejemplo, dejar la escuela, abandonarla. ¿Y tú como papá qué le dijiste? ¿Cómo se te ocurre? No, sigue adelante, no importa, ahí vamos a ver cómo lo arreglamos, veamos esta otra, veamos otra manera. Ojo, un buen líder siempre va a motivar a no renunciar. Porque un líder no se niega, el líder se niega a rendirse. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que Satanás siempre va a ocupar, y es una arma sumamente poderosa, es el desaliento. Desaliéntese, que usted va a rendirse. Por eso usted a lo mejor tiene sueños. Si usted tiene sueños, le digo algo, tiene un enemigo. Si usted tiene planes, va a tener un enemigo. Si usted quiere lo mejor para su vida, tiene un enemigo. Si usted está pensando en lo mejor para su iglesia, vamos a encontrar Satanás susurrando al oído para buscar más enemigos. Si usted tiene un sueño de liderar un ministerio, va a tener oposición. Si usted quiere que su familia sirva aquí en la iglesia, va a tener oposición. Y posiblemente Satanás sembrará el miedo, el terror, el desánimo. Pero te digo algo, nunca te des por vencido. Porque recuerda, somos modelos. Y somos modelos de perseverancia. A lo mejor tú no te das cuenta, pero algún día la perseverancia va a dar su fruto. Y espero que mis hijos, por lo menos cuando vean a este hombre, una de las cosas que no reclamen es que diga, mi papá se rindió. ¿Por qué? Porque un líder persevera. No interesa la circunstancia si uno está siendo fiel a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos. Gracias mi Señor por estar estudiando este hermoso libro que aplica grandes principios en el liderazgo. Mi Señor, yo sé que, como decíamos hace un momento, somos hombres que actuamos bajo una naturaleza y a veces simplemente Satanás llega a cambiarnos nuestros planes, querer poner un plan que no es el de Dios, sino el suyo, sin darnos cuenta sutilmente. Pero mi Señor, yo sé que cada uno de los que estamos aquí, cada uno, tenemos que responder a ti y tenemos que liderar en nuestros trabajos, en nuestro hogar, aquí en la iglesia y en cada lugar que se avecine, nuestros hijos en sus colegios, en sus decisiones. Por eso, mi Señor, te ruego y te pido en el nombre tuyo, que no nos olvidemos de estas grandes enseñanzas de Nehemías, que cuando él estaba queriendo edificar la obra, hubo oposición, hubo rumores, hubo cosas, pero al final sabemos que cuando el plan es de Dios, nos queda orar y nos queda protegernos. Así que Dios te pido que obres en la vida de cada uno de nosotros, nos protejas en nuestros trabajos, nos protejas en la familia, nos protejas aquí en la iglesia. Porque cuando tengamos sueños y tenemos planes y sueños, entonces tenemos oposición, tenemos enemigos. Y Señor, espero en el nombre del Señor Jesucristo que siempre brille primero la unidad. La Escritura nos demanda justamente aquello, que seamos un cuerpo, seamos unidos. Pero sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es por eso, mi Señor, que nos aferramos a ti. Entregamos, Dios, y lo hemos hecho muchos de nosotros, nuestra vida a ti, para que tú la conduzcas. Pero no sé por qué, Dios, a veces creemos que nosotros tenemos mejores ideas que tú. Perdónanos cuando pensamos que, e inclusive yo estoy haciendo lo correcto, cuando a lo mejor no es lo que tú quieres.
Pero tenemos que entender, hermanos, que al final del día, pídale a Dios que Él muestre sus planes. Que no sean nuestros sentimientos, nuestras emociones o nuestras frustraciones, sino sea Dios en su plan, moviéndonos. Sigue trabajando Dios en nuestra vida. Y como decíamos hace un momento, quizás hay proyectos, hay planes que tenemos que llevar a cabo, que Dios nos ha puesto hace mucho tiempo. Déjame decirte, hermano, que Dios es fiel. Y si Dios ha puesto en ti planes, proyectos, ideas, inclusive para nuestra congregación, siga adelante. Sé persistente, ora a Dios, habla conmigo y dime, pastor, tengo este plan, tengo este proyecto. Porque sé muchas veces que, y lo he vivido en forma personal, cuando a veces uno tiene una idea, Satanás susurra a nuestro oído, diciéndonos, ¿quién eres tú? ¿Qué capacidad tienes? O muchas veces viene a cuestionarnos nuestros errores, nuestras dificultades en nuestra parte interna. Pero como dice Nehemías, buscó familia, buscó apoyo y todos volvieron a la obra. Que así sea, mi Señor, y que los sueños se hagan realidad de muchos de mis hermanos y que sigan adelante a pesar de ese enemigo que tenemos presente cada día. Ese enemigo que Pedro nos advirtió, que él lo experimentó, que anda buscando a quien devorar. Gracias, mi Señor, estamos protegidos y estamos también motivados y animados a seguir justamente siendo fiel a ti, nada más que a ti. Gracias por todo, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.